Ya estamos grabando. ¿Ya podemos empezar? Gaspar, ¿podemos empezar? Sí, ya podemos empezar. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos. Tenemos el gusto de hoy compartir una mesa con colegas y amigos de Brasilia, de La Paz, Bolivia y de México. Es un gusto que nos acompañen. Además de compartir esta mesa, nosotros estamos compartiendo siendo parte de una investigación a nivel latinoamericano, en conjunto con más de 40 ciudades, que a través de una metodología de investigación sobre imaginarios urbanos que compartimos, estas más de 40 ciudades, que fue creada por Armando Silva, estamos haciendo una investigación comparada, cada uno desde sus ciudades, y bajo una misma metodología que nos va a permitir comenzar a pensar en esta nueva fase. Esta investigación se hizo a principios de los años 2000, y esta nueva fase en la que estamos trabajando actualmente nos va a permitir, o tenemos el desafío, que es por lo que la mesa nos convoca, de poder pensar cómo los imaginarios urbanos pueden aportar al diseño de las políticas públicas. Así que en esta nueva fase de esta investigación que ya se había realizado en una fase anterior, tenemos este desafío, así que esperamos luego de las presentaciones muchas ideas que nos permitan pensar en estos puentes posibles entre los imaginarios urbanos y las políticas públicas para poder construir mejores ciudades podamos vivir, ¿no? Más que nada eso. El estudio sobre imaginarios, ya vamos a escuchar a los expositores, pero el estudio de los imaginarios lo que hace es estudiar cuáles son las percepciones ciudadanas, y esta metodología en particular lo estudia a partir de una lógica tripartita que tiene que ver con la ciudad física, siempre desde la percepción ciudadana, ¿no? Cuáles son los emblemas, cuáles son los lugares percibidos por los ciudadanos de esa ciudad física. No importa tanto los edificios, sino cómo la percepción, qué hace con esos edificios las percepciones ciudadanas. El otro nivel tiene que ver con los ciudadanos, que ahí lo que se estudia son las rutinas, las formas de habitar esa ciudad física, y una tercera dimensión que tiene que ver con las otredades. Y en este sentido, cómo nos identificamos nosotros como partes de una ciudad y cómo nos identifican otros y otras. Así que en esa lógica tripartita es que se estructura esta metodología que les contaba. Bueno, hoy vamos a escuchar a tres personas que ya hicieron este estudio sobre imaginarios. Dos de ellas, Daniela Garrosini, que ahora las presento, y Nelson Martínez, lo hicieron sobre ciudades. Daniela lo hizo sobre la ciudad de Brasilia, el estudio, en la fase anterior, como les decía, y Nelson Martínez lo hizo también sobre La Paz, la ciudad de La Paz en Bolivia. Y Mauricio Vera, que es el tercer expositor que está invitado, lo hizo sobre un universo en particular que tiene que ver con la frontera entre Estados Unidos y México, en dos localidades, si no me acuerdo mal, es Ciudad Juárez y El Paso, ya él nos va a contar muy bien, y sobre una unidad de análisis en particular que tuvo que ver con las instituciones públicas de arte de un lado y del otro de la frontera. Así que fíjense cómo esta metodología puede aplicarse a diferentes unidades de análisis, es decir, a diferentes fenómenos y a diferentes formas de abordaje, ¿no? Así que van a escuchar estas tres exposiciones de lujo de estos tres colegas queridos de países latinoamericanos. Así que muy contentos, gracias por aceptar esta invitación. Y los presento brevemente, ya para darles la palabra. El primer colega que va a estar nos va a contar es Mauricio Vera, que es doctor en estudios sociales de la Universidad de Colombia y es parte actualmente profesor e investigador de la Universidad Nacional
y a distancia de Colombia. Vos corregime, Mauricio, si tengo bien el nombre, es UNAD, con D, UNAD. UNAD, perfecto. Así que bueno, va a ser un placer escucharte, seguramente. Luego vamos a escuchar a Daniela Garrosini, que también es doctora en comunicación por la Universidad de Brasilia, es profesora e investigadora y es coordinadora del Observatorio de Economía Creativa, y dentro de la universidad, que eso es parte del Distrito Federal, Daniela, vos corregime también, y coordinadora del Núcleo Multimedia e Internet dentro de la Universidad de Brasilia. ¿Es así? ¿Correcto? Es así, pero ahora estamos con otro laboratorio, el Lab Urbi Design. Ah, bien, muy bien, muy bien. Perfecto, ven que es multifacética. Y Nelson Martínez, que es comunicador y cineasta de la Universidad de la Universidad de la Universidad Mayor de San Andrés, ¿no? ¿Estamos bien? De La Paz, de la ciudad de La Paz, Bolivia, y un gusto, realmente un gusto y un honor que estén acá para acompañarnos. Así que sin más, para no sacar el tiempo, un tema de organización solamente, vamos a escuchar a los 3 expositores y después vamos a tener un tiempo, esperemos, para preguntas, comentarios y demás, que las pueden hacer por el chat y yo les voy a ir transmitiendo a los expositores. Así que, bueno, esperemos que disfrutemos esta mesa. Así que, Mauricio, cuando quieras. Paula, muchas gracias. Bueno, un cordial saludo para todos. Buenos días desde Colombia. Yo en este momento estoy en Colombia. Quería confirmar si me escuchan bien. Perfecto. Ok, bueno. Agradecer a Flaxo por la invitación. Ya creo que se está viendo la presentación. Sí. Como lo decías, Paula, al principio, este es un proyecto que se enmarca dentro de la metodología pues, que ha desarrollado el profesor Armando Silva, con quien trabajé precisamente también en esta investigación con otros colegas de México y Estados Unidos, con un objeto de estudio muy particular para los imaginarios, y es la frontera. Acá, a diferencia de lo que probablemente nos va a contar Daniela y Nelson, acá lo que se estudia no es la ciudad en sentido estricto, sino las ciudades de frontera, ¿cierto?, en relación con el objeto que las une, ¿cierto?, que es precisamente ese territorio intersticial que se llama frontera. El abordaje que se hace acá tiene que ver, por un lado, con los imaginarios, pero también tiene que ver con otros materiales de estudio para poder también, digamos, analizar los imaginarios ciudadanos, y esos materiales están relacionados con las prácticas de orden cultural, las prácticas de orden artístico, y cómo a partir de allí también se configuran, digamos, imaginarios en esta frontera que, como ustedes saben, pues geopolíticamente es una de las fronteras más complejas a nivel internacional, ¿no? Frente al reto que nos pusiste, Paula, de pensar las políticas públicas, yo pues quiero, digamos, un poco plantear la perspectiva que tiene la investigación y los resultados que se obtuvieron con relación a una mirada sobre la política pública muy centrada en lo que podríamos llamar la geopolítica, y otra mirada de la política pública muy centrada en lo que denominamos nosotros la geopoética, que es donde vamos a hacer el énfasis. Hay una premisa, digamos, en este estudio, y que tiene que ver con lo siguiente, y es que el territorio, digamos, o eso que llamamos frontera en particular, puede ser entendido como un lugar, como un tercer cuerpo, teoría estética, o como un lugar intersticial, ¿cierto? Un lugar que permite el encuentro y permite la separación también. O sea, en la frontera nos encontramos, pero también en la frontera nos separamos. Y de esa misma manera, y aquí viene la hipótesis, digamos, entendemos las prácticas culturales y artísticas como a través del arte o de la función arte, ¿cierto? Se puede permitir la inserción afectiva con el otro que está al otro lado de la frontera, ¿cierto? Como a través de las prácticas culturales se construye un territorio distinto en este caso, a los dos países.
Es decir, que cuando hablamos de frontera, no estamos hablando en sentido estricto de México, ni estamos hablando en sentido estricto de Estados Unidos, sino que estamos hablando más bien de un tercer cuerpo, ¿cierto? De una cosa distinta que permite prácticas distintas y que permite estetizar el territorio, habitarlo de manera distinta y por lo tanto configurar narrativas y configurar imaginarios diferentes. Por eso esta investigación en particular no estudia cuáles son los imaginarios de Ciudad Juárez o de Ciudad del Paso, que es donde se localiza la frontera. Ustedes ven allí una foto satelital, aquí esta mancha grande es Ciudad Juárez, ustedes ven pues la densidad que tiene Ciudad Juárez, y esta más extensa es El Paso, Texas. Y esta línea amarillita que estoy acá como señalando es precisamente el famoso muro o la frontera física, digamos, que divide estos dos países. Ahora bien, como lo decía Pablo al inicio, los estudios de los imaginarios tienen que ver con las maneras particulares en que los ciudadanos habitan el territorio, o mejor, configuran ese territorio para poderlo habitar o, digamos, para poderlo estetizar. Y esos hábitos, ¿cierto?, se hacen sensibles en comportamientos ciudadanos, en percepciones ciudadanas, ¿cierto?, en valoraciones y calificaciones ciudadanas alrededor de los objetos materiales de la ciudad, o en este caso de la frontera, ¿cierto? Y cómo desde allí toman decisiones para su cotidianidad, ¿cierto? Cómo orientan su sentido de vida desde eso que es eminentemente perceptual, no tanto una racionalización de habitar en una frontera en este caso, sino más bien un habitar desde el mundo de lo sensible, ¿cierto? Desde el mundo de lo sensible. Y por lo tanto, pues acá lo que hacemos en esta investigación es, bueno, juntemos y miremos cuáles son, por un lado, los imaginarios que están en los ciudadanos, que eso se hace con la metodología pues de encuesta o aplicación de formularios con ciudadanos. En este caso trabajamos muy de la mano con urbanistas, con arquitectos, con artistas, con gestores culturales, tanto del lado de México como del lado de Estados Unidos, y también analizamos obras de arte, digamos, o prácticas estéticas para mirar un poco esa correspondencia, cómo desde los imaginarios y desde el arte, pues finalmente se construye una memoria de lo que es este territorio desde digamos, desde la percepción ciudadana, ¿no? Hay una primera entrada al tema de las políticas públicas, y aquí vamos en el reto que nos pusiste, Paula. Es bueno, hay una manera, si uno se sitúa en pensar qué es una frontera, cuando uno revisa los estudios de frontera, generalmente, y las políticas públicas que hay alrededor de la frontera, generalmente las políticas públicas van orientadas muy al sentido geopolítico, digamos, que tienen los dos países que están compartiendo una frontera sobre su territorio. Es decir, es un enfoque muy centrado en el poder, ¿cierto?, en lo que podríamos llamar es una política de la geometría, es decir, de la separación en sentido estricto, de las reglas del juego migratorio, por ejemplo, de cómo regular el paso de un lado a otro, ¿cierto?, a través de una documentación, de una visa, etcétera, de cómo regular las transacciones económicas alrededor de una frontera, de cómo regular la militarización de una frontera, ¿cierto? Es decir, que en la perspectiva de las políticas públicas, generalmente las fronteras se manejan desde el asunto militar, desde el asunto político, ¿cierto? O geopolítico o geoestratégico internacional. Si pensamos en la frontera entre México y Estados Unidos, pues este tema se nos expande muchísimo porque hay una asimetría de poder muy notoria, muy, digamos, muy históricamente muy marcada, muy profunda además, entre los Estados Unidos y México, ¿cierto? Y no solamente entre los Estados Unidos y México, sino entre los Estados Unidos y lo que está al sur del río Bravo, es decir, todos los países que estamos hacia abajo en Centroamérica y en América Latina, ¿cierto? O en Sudamérica. Por lo tanto, digamos que es una frontera que la hace en sentido estricto muy geopolítica. Y eso marca los imaginarios, ¿cierto? Eso marca, uno, las políticas públicas, que reitero, son mucho más agresivas en el control de parte de los Estados Unidos hacia México, que lo que puede ser de México hacia Estados Unidos en el control de lo que en la teoría anglosajona se conoce como el border, ¿no? O sea, como el control, la separación en sentido estricto del que es distinto, del que es diferente. Y las políticas públicas se han centrado en buena medida allí. Es decir, que aquí entenderíamos la frontera como un mapa, ¿cierto? Que es un concepto que también se maneja en los imaginarios de la ciudad. La ciudad se puede entender como mapa
Pero también, y aquí viene la contracara, digamos, de la frontera, también se puede entender como un croquis. Es decir, que hay otra manera en que los ciudadanos que habitan la frontera se relacionan entre sí, se insertan afectivamente entre sí, y que por lo tanto esas maneras son muy potentes, incluso son más potentes que el orden geopolítico. ¿Por qué? Porque toda frontera en última instancia termina siendo porosa. Es decir, las tácticas, las estrategias humanas para poderse juntar con el otro que está al otro lado, que lo necesita, ¿cierto? Con el cual quiere vivir, con el cual quiere construir cosas, pues siempre habrá mecanismos humanos, ¿cierto? Mecanismos creativos para podernos insertar afectivamente con el otro, y eso es precisamente lo que se logra a través del arte y lo que se logra a través o se evidencia a través de los imaginarios compartidos en la frontera, en ese territorio que llamamos tercer cuerpo. Entonces acá la perspectiva es más entender la frontera desde digamos, de un enfoque geográfico, como una tierra labrada, ¿cierto? Como la inscripción humana, la huella humana en el territorio, más en el orden de entender la frontera como una superficie afectiva y como un lugar de mezcla, ¿cierto? La frontera en lugar, es el espacio de la mezcla y no el espacio de la separación, digamos, en esa perspectiva. Y aquí estaríamos hablando más de ese concepto anglosajón también del frontier. Por lo tanto, hay políticas públicas, ¿cierto?, que están más focalizadas y más orientadas a la promoción, digamos, o al entendimiento de la frontera en la perspectiva de cómo fomentar, ¿cierto?, mecanismos, acciones concretas de articulación con el otro, ¿cierto? Ya superando un poco la división geopolítica e insertándose en una dimensión más de orden creativo. Entonces, desde acá podríamos tener esas dos entradas, digamos, al tema de las políticas públicas, en frontera en particular. La primera relacionada con la geopolítica y la segunda relacionada con la geopoética, que tiene que ver, reitero, con una dimensión estética de la frontera, ¿cierto? Con la dimensión afectiva, sensorial, sensible de los sujetos vivos, individuales, colectivos que habitan el territorio. Esta es la imagen generalmente que tenemos de una frontera, o la frontera, digamos, rompe un continuum y crea un descontinuum, ¿cierto? Y las estrategias humanas siempre estarán, digamos, ligadas a cómo atravesar esa frontera. Reitero, la frontera, toda frontera es porosa. Lo vemos generalmente en la información que sale en los medios de comunicación hace poco con esta, digamos, migración tan fuerte haitiana que estaba en Texas. Y bueno, siempre hay una estrategia, ¿cierto? Hay una posibilidad, digamos, de cruzar la frontera. ¿Por qué? Porque necesito al otro que está al otro lado para poder vivir. Ahora, en esta frontera no olvidemos que históricamente hay unas raíces hispánicas muy profundas en el suroeste de los Estados Unidos, porque ese territorio hasta finales del siglo, hasta mediados del siglo XIX, era un territorio mexicano. Es decir, fue un territorio indígena, pero fue un territorio también de colonización hispánica. No solamente es ver los nombres que hay en el suroeste de Estados Unidos, Los Ángeles, ¿cierto? Nuevo México, El Paso. Hay una raíz muy profunda, como diría Carlos Fuentes, realmente fueron los anglosajones o los angloamericanos los que vinieron a América. No como ahora en la contemporaneidad no somos los suramericanos o los mexicanos los que estamos yendo a Estados Unidos. Entonces, hay una herida muy profunda, digamos, histórica en esta frontera que la hace muy particular para el estudio. Entonces, esta es como la imagen de la frontera. Aquí vemos dos perspectivas distintas, ya para entrar en materia, así muy rápidamente, de qué encontramos en la investigación. La frontera, en estas dos imágenes en blanco y negro, pues es esa frontera geopolítica, militarizada, que impide el cruce de los cuerpos. Miren que lo primero que se bloquea en una frontera es la entrada del cuerpo, ¿cierto? El cuerpo, por lo tanto, se vuelve en un dispositivo fundamental para entender desde el punto de vista de los imaginarios la frontera, ¿cierto? Pero también la frontera, por la frontera se colan, ¿cierto?, aspectos de la vida. Estas son fotografías de la frontera en Ucrania, ¿cierto?, con Rusia, que ustedes saben hay una tensión geopolítica allí muy fuerte. Sin embargo, los distintos se juntan por un momento determinado para compartir un espacio determinado. Ese espacio, ese intersticio, es el que nos interesa desde el punto de vista de los imaginarios y desde el punto de vista, digamos, de la construcción, desde el arte, ¿cierto?, de cómo el arte permite precisamente generar, digamos, una inserción afectiva con el otro. Ahora bien, la frontera siempre está relacionada con el peligro, en este caso en la frontera de México. Pues esta imagen la quise colocar un poco porque es muy representativa. Hay una alerta permanente
cuando cruzamos la frontera, ¿cierto? Porque es el border, ¿no? Pero también esta imagen es muy particular, si ustedes la ven allí, miren este sujeto, lo que hace, está curioseando al otro lado, ¿cierto? Probablemente no le interesa pasar al otro lado, le interesa es mirar qué hay al otro lado, casi que pudiese con su mirada y quizás meter la manito por allí y estar al otro lado, ¿cierto? Porque siempre la frontera es la metáfora, digamos, de los imaginarios, porque los imaginarios rompen la condición geopolítica de la frontera y el arte la rompe igualmente, como la mirada de este señor se instala en el otro lado, sin estar físicamente allá, pero está allá, ¿cierto? Es la porosidad, digamos, de la que se plantea la frontera. Ahora bien, ¿qué hicimos nosotros en la investigación? Por supuesto, siguiendo la metodología de Armando, pues usamos todo el diseño de encuestas, trabajamos con grupos diferenciados, como lo decía ahorita, arquitectos, urbanistas, fue muy focalizado, no se hizo, digamos, un estudio con ciudadanos muy amplios, sino porque lo que queríamos era llevarlo allí. Existe en la frontera, en particular en El Paso y en Ciudad Juárez, una política pública, digamos, de ambos lados. No es una política binacional, eso hay que decirlo, no es una política que lo hayan construido los dos países, son más bien iniciativas, digamos, territoriales desde el estado de Chihuahua o desde la ciudad de Juárez en particular y desde la ciudad del Paso en particular, a través de sus instituciones del arte, de sus dos museos emblemáticos, digamos, de arte contemporáneo, básicamente, que es el Museo Museo de Arte del Paso y el Museo de Arte de Ciudad Juárez, el IMBA. Y ellos desde hace más o menos de 2010 comenzaron, digamos, con un primer experimento, es decir, bueno, hagamos una Bienal de Arte que permita articular y visibilizar el trabajo que los artistas de un lado y del otro hacen alrededor de la frontera y generemos un puente de la política, digamos, cultural, un puente que permita superar un poco esa división tan radical y tan marcada que existe, digamos, entre estas dos ciudades, sin perder de vista que El Paso y Ciudad Juárez eran una ciudad en el siglo XVIII, en el siglo XIX, ¿no? Que era el Paso del Norte, que era era una sola ciudad que después se divide territorialmente cuando Estados Unidos gana la guerra, ¿cierto? En el 48, 1848, y se dividen, pero hay digamos, un escenario histórico común y estas dos instituciones deciden apostarle, digamos, a hacer un trabajo conjunto en mirar cómo los artistas construyen ese territorio. Nosotros, ¿qué hicimos? Cogimos metodológicamente muchas de las obras expuestas allí, muchos de los artistas, para empezar a hacer como una especie de correspondencia entre, bueno, cómo configura el arte este escenario territorial en una perspectiva, digamos, geopoética y de tercer cuerpo, y cómo en los imaginarios también aparece, digamos, esa perspectiva de tercer cuerpo de la frontera. ¿En dónde se ancló, digamos, y en dónde se anclan los imaginarios fundamentalmente en esta frontera? No solamente en la producción artística, reitero, de lo que sale, digamos, en las bienales y en las convocatorias que cada 2 años hacen estas dos instituciones, sino también en los imaginarios de los ciudadanos de estas dos fronteras. Los imaginarios se encarnan en algo, es decir, se hacen sensibles en algo, se materializan en algo concreto. Si nosotros desde el sur, veamos desde Argentina o desde Brasil, ¿cierto?, pensáramos en esta frontera del norte, muy seguramente se nos vendrían a la imagen estos 3 objetos que son objetos de la geografía terráquea, ¿cierto?, pero también son objetos culturales, ¿no? El famoso río Bravo, que pues de Bravo no tiene mucho, digamos, es un río más bien pequeño. Pensar en los mojados, ¿no?, en aquellos que saltan y cruzan el río. El desierto, ¿cierto?, pensar en esos cuerpos migrantes maltratados, mal hechos, que atraviesan el desierto por cumplir el American Dream, ¿no?, ¿cierto?, el sueño americano. Y el muro, encarnado fundamentalmente en la figura de Donald Trump, ¿cierto? O sea, el muro es la arquitectura, es la frontera geopolítica en el sentido más radical que existe. De hecho, Trump quería hacer pues 3.200 kilómetros de muro, ¿no? Entonces, en los imaginarios aparecen estos objetos encarnados. ¿Qué hicimos nosotros? En la aplicación de las encuestas, de los formularios, pues claro, indagamos de cómo consideran que estos 3 objetos ha marcado o ha construido históricamente el concepto de frontera. Y aparece, digamos, un imaginario muy fuerte que predomina allí, es la división de los 2 territorios, ¿cierto? O sea, todavía se coinciden porque además los límites fronterizos se marcaron a partir del río y del desierto, ¿cierto? Ya después
cuando Estados Unidos instala todo su aparataje militar en el sur para controlar la migración europea. Recordemos que los mexicanos aparecen tardíamente como los extraños, como los enemigos, ¿no? Porque las fronteras de Estados Unidos, sobre todo la del sur, se levantó era para frenar a finales del siglo XIX, para frenar la alta migración de europeos del este y de japoneses y de chinos que entraban no por Nueva York, que era como el gran puerto migrante, sino que entraban ilegalmente por el sur. Una vez Estados Unidos tiene montado todo este aparataje y controla esta migración, pues lo que hacen es decir, oh, aquí hay otro enemigo, y crean el enemigo, ¿cierto? Crean el enemigo mexicano, suramericano, y aparece, digamos, toda esta arquitectura, toda esta ingeniería, digamos, de exclusión que predomina hasta hoy en la frontera sur de Estados Unidos. Entonces, siempre estos tres objetos encarnan el aspecto de la división, ¿no? Ahora bien, viendo de manera detallada cada objeto, aquí encontramos, por ejemplo, toda la producción de este gran fotógrafo que es Julián Cardona, que murió hace poco, el año pasado, el fotógrafo más reconocido, digamos, de la frontera, que rastrea, digamos, esas huellas, esos gramas de los migrantes, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo hay una configuración desde el arte, ¿cierto?, en entender cómo el desierto está ligado a la migración y a la migración ilegal, y eso lo vemos en los imaginarios, ya presento la diapositiva, lo vemos en los imaginarios también de otra concepción del desierto, no solamente esta concepción que es como la concepción de el desierto que hay que superar para alcanzar el sueño americano, ¿cierto? Como el purgatorio que hay que atravesar para llegar, y aquí vemos en esas imágenes las huellas de los migrantes, el rostro de esta mujer pues, adolorido, que además fue capturada por la Border Patrol, y este personaje aquí arriba que se encomienda a un dios, a una virgen, quizás esto es en un pueblo, Atasbe, ya cerca de la frontera. Aquí están con un grupo de coyotes que van a cruzar, digamos, el desierto. Pero también el desierto, y aquí viene algo muy interesante, el desierto ha tenido una connotación, es muy distinta a la concepción judeocristiana que se tuvo desde México sobre su frontera, ¿cierto? A la concepción, digamos, un poco calvinista, si se quiere, de la perspectiva angloamericana. Mientras que el desierto era el lugar de castigo, o es el lugar de castigo, el lugar de la barbarie, digamos, en la tradición judeocristiana, ¿cierto? Los bárbaros son los que viven en el desierto, los que están por fuera de la polis. Para la perspectiva angloamericana, el desierto era posibilidad de conquista. Y eso dio dos cosmovisiones muy distintas que marcan los imaginarios en este territorio en cuanto a su concepción de la frontera de Estados Unidos y la concepción de la frontera de México. Y no solamente es una concepción territorializada allí, sino que también el desierto es una concepción histórica, cultural del centro de México hacia su frontera norte, porque siempre se ha concebido que el norte de México es el norte bárbaro, el norte salvaje, ¿no? Entonces hay una doble connotación de desierto, digamos, el norte como un desierto cultural, allá no hay nada, ya solamente, como diría Vasconcelos, este famoso ministro de Educación mexicano, allá solamente hay carne asada, ¿cierto? No hay cultura, ¿cierto? No hay producción cultural. Entonces, estas políticas públicas llevan, digamos, a evidenciar, a fomentar expresiones culturales, artísticas distintas a esa concepción, digamos, que hay sobre el desierto. Y aquí un poco, digamos, como lo decía ahorita, el desierto era el lugar de la salvación en la perspectiva anglosajona. Y miren que esta imagen que hay acá de Henry Xavier Pratt, de 1853, ya cuando Estados Unidos estaba empezando a afianzar sus fronteras, su frontera sur, ¿cierto? Aparece, digamos, una concepción de empezar a mapear, a inventariar la riqueza que había allí en el desierto, y por eso, digamos que el suroeste de los Estados Unidos se vuelve el lugar de la conquista del hombre blanco, del WAPS, el blanco americano y protestante, ¿cierto? A dominar esos territorios habitados por salvajes. Aquí tenemos toda la cinematografía del Medio Oeste, que es la que ha configurado en buena medida ese imaginario. Pero ya, digamos, en la producción estética, en los imaginarios que empezaban a circularse de la producción estética artística anglosajona, aparecen, digamos, unas concepciones del desierto como posibilidad de vida, ¿cierto? Como posibilidad de vida. Ahora bien, sobre el río, aquí rápidamente, el río es un imaginario que hoy se hace agua, ¿cierto? Digamos, ya no tiene la potencia que tenía hace muchos años. Creo que la migración de los años 70, 80 se hizo por el río con los famosos wets o los mojados, ¿cierto? Que
cruzaban ese río turbulento. Aquí ya el río, digamos, ha estado muy controlado. Recordemos que por ese tema de las políticas, de las geopolíticas internacionales, el río quedó del lado de Estados Unidos, ¿cierto? Y México, sobre todo en esta parte, en Ciudad Juárez, depende mucho de que Estados Unidos abre las compuertas para poder regar sus cultivos. Disculpa, sí. Perdón. Okay. Entonces, el río, digamos, es un imaginario que se va haciendo, digamos, agua. ¿Cómo es la percepción de los digamos, de los imaginarios alrededor del río? El río, en sentido estricto, sigue siendo, digamos, como el límite geográfico, ¿cierto? Más marcado que, porque a partir de allí fue que se estableció la frontera, más marcado que lo que podría ser el muro, a pesar de que es contradictorio, porque evidentemente del río dependen ambos países. En épocas de sequía o de verano en México, pues evidentemente ahí el tema se vuelve muy complicado para que el agua pueda llegar a los cultivos, digamos, del lado de Chihuahua o de Ciudad Juárez. Pero, sin embargo, en los imaginarios sigue estando, aparece la imagen definitoria que define la frontera, para ellos sigue siendo el río Bravo. Más allá de las escenas de violencia, narcotráfico, sigue siendo, digamos, el río Bravo un poco por encima del desierto, un poco por encima del muro o de los puentes. Mauricio, disculpame un segundo, porque ya estamos en tiempo cumplido. Si querés ir como redondeando. ¿Muro, te parece? Sí, dale. Listo. Y el último es el muro, ¿cierto? Esta es una pequeña escultura que hace Jesus Plastic, un artista en Los Ángeles digamos, de raíz mexicana, cuando él es nombrado candidato republicano en el 2016. Entonces él se va al Hall de la Fama en Hollywood y hace este pequeño murito porque era su premisa del American First, ¿no? Entonces el muro aparece, acá se me bloqueó, perdón, el muro, digamos, es el mecanismo de exclusión más fundamental. Acá lo que me interesa mostrar, bueno, hay varias producciones de arte alrededor del muro, pero lo que me interesa mostrar es cómo el muro, se me bloqueó la presentación, acá. Miren, el emocionario, los imaginarios tienen que ver con el emocionario. El emocionario que aparece cuando aplicamos el instrumento, pues Donald Trump estaba, digamos, en la presidencia. ¿Cuáles sentimientos se generan en los ciudadanos, tanto de Estados Unidos como de México, a partir de la llegada de Donald Trump a la presidencia? Y miren que aparece desde el miedo, la inseguridad, la incertidumbre, de manera muy equilibrada, ¿cierto? El racismo, la xenofobia, y eso marcó en buena medida la manera en que los ciudadanos actuaban en frontera, ¿cierto? Se confrontaban en frontera. Entonces, con esto cierro para, digamos, ya posteriormente, si hay algún comentario o inquietud, con mucho gusto. Para no pasarme el tiempo, Paula, gracias. Gracias, Mauricio, y perdón que me toque este rol. No te preocupes. Gracias, Mauricio, es muy interesante, muy interesante. Así que, bueno, esperemos después que tengamos tiempo para preguntas o comentarios, así podés ampliar en lo que pregunten. Bueno, ahora le damos paso a Daniela Garrosini. Gracias de nuevo. Gracias, Paula. Te interrumpí. No, ¿podemos? No. Bueno, sí. Então vamos. Que tenho que falar de Brasília e é pouco complicado, não? Falar de Brasília nesse momento mais. Graças, Paula, Nelson, Maurício e Armando. Não, que sem Armando não estaria aqui hoje. Então, vou falar pouco de Brasília Imaginada. Vou compartilhar também algumas cositas, pero se sale mal, me avisem, por favor. Aqui está. ¿Ya? Ahí está, sí. Está. Primero, Brasilia Imaginada tiene el apoyo, ¿no?, de la Fundación de Investigación del Gobierno del Distrito Federal en Brasil. Entonces, para nosotros está muy bien hablar de políticas públicas, porque é o que se espera um pouco desse estudo, ¿no?, com seus resultados. E tenho que falar um pouquinho do que é Brasília para nós, ¿no?, e como se vê, ¿no? Brasília foi inaugurada em 21 de abril de 1960, pero a história começa um pouco antes, ¿no? Em 891, com o traslado da capital federal
para el interior del país, con nuestra primera constitución. Y el motivo, ¿no?, sería la promoción del desarrollo del interior de Brasil. ¿Por qué? ¿No? Sería para corregir contraste entre la civilización costera y el abandono social, económico y político de los que estaban en el interior del país, que era bastante pobre. No es tan diferente hoy, pero tenemos un cambio ahí. Y Brasil tenía dos fronteras en ese momento, ¿no? La frontera política, que fue marcada por los límites con otras naciones sudamericanas, y la frontera económica, equivalente al espacio efectivamente ocupado por la civilización organizada y productiva. Entonces, los estados del sudeste de Brasil, básicamente sur-sudeste de Brasil. Entonces, desde los límites de la frontera económica hasta la frontera política, hubo un otro Brasil potencialmente fértil y rico, pero improductivo y miserable, que sería el interior del país como se comprende hoy, con centro-oeste, Brasília, Goiás, los estados, ¿no? Brasília, Goiás, Mato Grosso, Tocantins, no había casi nada aquí. Y teniendo en cuenta esa capital, ¿no?, que sería la cabeza pensante del Estado, ¿no?, la cuna de sus leyes, instituciones, que representaban una comunidad sin frontera. Entonces fue aprobado el traslado de la capital para Brasília y a construcción de esa ciudad en el desierto. Eso es importante. Aquí está nuestro punto de inicio de la ciudad en esa presentación. Y el objetivo, ¿no?, como había dicho, era eliminar la brecha entre la costa y el interior del país, para estimular la difusión cultural, desarrollo social, político, económico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese momento, Brasília trae, né, um simbolismo que seria a capital da esperança, o progresso para tantos brasileiros ou brasileiros que queriam uma maior integração de seu território. Então, pensar sobre o novo capital seria pensar também na possibilidade de melhores oportunidades para um futuro próspero e reconhecimento de diversas culturas. E agora, creio que vou parar essa apresentação para apresentar um pouco aqui meus materiais audiovisuais, rapidamente, Paula, aqui, para que vejam. Aqui está. Orgânica e racional e materializada com o objetivo, a posteriori, de uma transformação econômica do Brasil. Não sei se sale o áudio, Implantam-se no deserto os germes... não passa nada, só para que vejam as imagens da construção da cidade. Dedicada ao trabalho comum. Então, constrói-se um futuro que se pode definir imprevisível. Aqui está os operários que construíram a cidade. Aqui... Cultura brasileira. La joyería, aquí ya un poco aún en la década de 60, pero las representaciones de los artistas plásticos y otras personas que pasaron por aquí en aquel momento. A marca característica de un só tempo. Aquí, ya con la visión de las personas que vivían, habitaban el territorio de la ciudad. No son los obreros, ¿no? Los trabajadores, y así vivían. ¿Cómo no? Yo creo que paré, ¿no? ¿Sí? Sí, ahí dejaste de compartir. Sí, se detuvo. Aquí. Pero el sonido no sale. Só un minuto. Pero mira, ¿qué pasa? ¿Están escuchando? ¿A vos sí? Sí, se escucha perfecto.
tragedia. Mira, que mis operários não querem sair dela já. Ahora sim. Uma tragédia. No, Pero mira. hay cosas más graves. En ese... Ahora ya, ¿no? Ya está. Terminei com os operários aqui. Perfeito. Então, Brasília surge, não, desse rasgo original, espontâneo, a partir de um ponto central, não, que conhecemos aqui, e não sei se todos conhecem, Brasília, como o eixo monumental, um eje monumental, onde estão os grandes edifícios, as grandes estruturas da cidade, e quizá as mais representativas. Só um segundo. Já, aqui está. Aqui, nesse lugar, ¿no? Donde Lúcio Costa, que eu diria que é mais importante para nós outros, ¿no? Quem vai estruturar o que é Brasília, a cidade, é Lúcio Costa, não Niemeyer. Não? Niemeyer conhecido como um grande arquiteto, mas Lúcio Costa que estrutura onde vivimos hoje. Então, ele tem uma frase para mim bastante simbólica. Não? Brasília tem uma forma de vida própria, completamente diferente a outras cidades brasileiras, com uma serenidade urbana assegurada por la via uniforme de 6 pisos. Todos os edifícios em Brasília que estão no plano piloto têm 6 pisos. O piso aberto e acessível a todos através do uso generalizado de pilotis. Pilotis é uma forma de construção, não sei se todos estão acostumados com esse termo, um termo técnico, porque abaixo dos edifícios não temos cercados, não temos muros, não temos nada. Se camina por toda a cidade, passando abaixo de todos os edifícios que estão no plano piloto, que é o centro, ¿no? de la capital. E o franco predomínio del verde, o que é verdade. Lúcio Costa não mentiu nesse momento, pero os trabalhadores que chegaram a Brasília foram excluídos desse lugar, que se construiu como um grande monumento, não? E hoje patrimônio histórico, não? Da humanidade. E por essa grandeza dialética que atrai e projeta, né? Temos um ponto que é central, que e nessa imagem que estamos vendo aqui, que é um paisagem, não, grande, com um parque. Ali está a Praça de los Três Poderes, em Brasília. E nesse movimento concêntrico e também excêntrico, não, onde é aquele, não, de onde se mira e por que se mira Brasília, né? Temos 2 pontos a partir desse movimento. Por que estou falando sobre isso? Porque para quem não conhece Brasília, é bastante complexo compreender como vivimos aqui, não? Todos somos vecinos do presidente, todos trabalhamos com a política, o que não é verdade. Então, o primeiro movimento de atração. Déjame ver se tenho aqui outras imagens. Creio que sim. Aqui. O primeiro movimento de atração, força gravitacional, o foco, onde está o foco da cidade, não? É concêntrico. Existe uma concentração hacia adentro, interno, analítico, aonde vai, né? Onde estamos todos. E a outra mirada sobre Brasília, que é a projeção, a expansão, que é excêntrica, que é de dispersão, que é de distribuição, que é externa, que é de comunicação, que é de intercâmbio, de compartilhar, e de onde partimos todos, que vivemos aqui. E nesse ponto está tão prenhado, né, com a percepção que é só o que importa, o ponto do foco, ¿no?
como se todo ao redor desse centro não tivesse a mesma potência. E, de hecho, não é assim. Sin embargo, quando pensas em Brasília, esta imagem que temos em mente, todo o paisaje, a arquitetura que abarca esse eje monumental, né, com centros cívicos, administrativos, culturais e de entretenimento. Não é exatamente assim, temos muitíssimas diferenças em Brasília. E a cidade, em Brasília, vai ocupar essa imaginação de brasileiros e estrangeiros também, como a capital da esperança, como foi os comerciais no momento da inauguração da cidade, a cidade modernista. E, además, a mediatização, ¿no?, da cotidianidade política que envolve a capital federal, das exposições constantes da cidade nas notícias, termina induzindo uma percepção distorcida do que realmente é a cidade de Brasília e o Distrito Federal desde o ponto de vista de seus cidadãos. A cidade construída, vivida e imaginada por seus habitantes, não só por Lúcio Costa, não só por Juscelino Kubitschek, não só por Niemeyer. Essa cidade é mais grande, mais expressiva, né, de todo que conhecemos nas revistas, ou de arquitetura, ou da história do país, como foi contada historicamente. Então, a ocupação de Brasília, né, esses espaços, todos os espaços previstos no plano piloto, foi precedida já, e nesse momento, por atos de ocupação simbólica, que acentuou seu caráter histórico e também mítico. Essa ocupação foi seguida por os assentamentos. Assentamentos está bem? Assentamentos está, não? Dá para compreender. De trabalhadores imigrantes que chegaram ali, como mostramos agora. E posso apresentar rápidas imagens em um segundo. Vou terminar aqui minha exposição, senão eu vou para todas as pantalhas e me perco. E, a partir disso, a partir não exatamente da cidade arquitetônica, que é Brasília, mas sim desses outros espaços, do que foi ocupado por la gente, é que começamos a trabalhar nossa Brasília imaginada. Quando falei com Armando, creio que foi há 4 anos, 5 anos mais ou menos, 4 ou 5 anos, começamos a pensar Brasília. Armando não conhecia a cidade, ha venido aqui algumas vezes já para começar a trabalhar esse projeto, e para nós e para o governo do Distrito Federal, como essa mesa trata, não, Paula, de políticas públicas também, ou possibilidades de políticas públicas aplicadas a partir de uma metodologia que não está tão clara, não, para muitas pessoas, não é tão óbvio que essa metodologia pode atrair os contrastes, as dicotomias, as necessidades da gente, pero para nós sim. Então, estamos em meio disso todo. Vamos aplicar agora, ¿no?, nosso novo questionário sobre que envolve... Quantas são as cidades, Paula? 45? 45 cidades. Pero para nós é bastante significativo, porque estamos em um momento trágico de Brasil, com todo que imaginávamos há 6, 5 anos atrás destruído, não? Então, para nós será importantíssimo. E para o Distrito Federal, ou para Brasília, como todos conhecem, não? É de fundamental importância conseguir reposicionar a cidade a partir de outras teorias, outras ferramentas que não sejam os estudos que já temos em Brasil, não, hechos por el IBGE, por um instituto de estadística. Isso não abre a possibilidade para as vozes que estão aqui e as vozes que nunca ou jamais han tenido importância nessa cidade. Então, nós estamos, a partir de lá, da metodologia construída por Armando,
com todas as modificações que já passamos nesse tempo aí de 5 anos, entendemos que a contribuição de novas estratégias e desenvolvimentos para essa investigação vão iluminar um pouco como podemos abarcar a cultura democrática local, fundamentalmente, sobre eu não posso dizer que para todo o Brasil funcionaria, mas para nós sim, creio que sim, que pode funcionar bem, não? E temos que trabalhar aqui, e por isso a eleição por a metodologia, não, de los imaginários urbanos, a partir de matrizes multidisciplinares de estudos e novas perspectivas transversales sobre as novas formas de vida e representação das populações, não, em qualquer espaço público, não só no centro da capital. Paula, eu tenho 5 minutos. Sí, dale. Sí, Sí, sí. eu quero apresentar aqui, é rápido, aqui temos, já está compartilhando? No, todavía no. Um segundo. Agora sim. Agora sim. Aqui está. É uma construção Ceilândia. como toda Brasília é. Quem pensa que Ceilândia é pobre, o é mais lugar pobre onde que os Ceilândia. trabalhadores Porque foram se tem uma cidade que não tem nada de pobre, é apartados Ceilândia. do Tem plano carência. piloto. Ceilândia Aqui, tem uma história formada por Ceilândia. pessoas que criaram sua própria história. Os pioneiros, então eles sempre São os ficavam pioneiros com da as tábuas construção na da cabeça. cidade, os Pioneiros obreiros. das Aqui viviam. construtoras. Então, vida do IAPI, porque lá era o Aqui é considerada invasões. O governo, você tinha que derrubar a caçamba, será? Já foi um dos produtos mais caros da cidade. Quem conseguia sair difícil. parar. Parei? Sí, Sim. sí. Mira, eu quis apresentar esse vídeo porque isso é da década de 70. Pero, hasta hoje, Ceilândia é considerada uma das maiores favelas do Brasil. E está aqui. Pero, desde o centro, não se vê essa cidade. É a maior cidade, chamamos aqui de cidades satélites ou regiões administrativas. Não temos uma alcaldia para esses lugares. Não? Tudo é controlado por um governo central. Não o presidente, o governador de Brasília. Pero são pessoas que, hasta hoje, não têm absolutamente nada, quase nada. Agora, há uma outra estrutura, pero é considerada a maior favela, uma das 3 maiores favelas do Brasil. Então, para nós foi bastante significativo, não, trabalhar com essa metodologia de Armando, porque só assim podemos apresentar a cidade como foi construída, como é construída hoje, a partir da visão das pessoas que aqui vivem. Não, Paula, temos algum outro espaço ou não? Se não, posso finalizar aqui, porque temos tantas imagens. Mira, só para finalizar. Temos um banco de dados sobre Brasília, recuperado, hicimos por décadas, desde 1950, antes da construção, do início da construção, hasta hoje. E tudo isso será compartilhado no portal, no Paula, de los Imaginários Urbanos, que é administrado por Armando. Eu estou para ser isso. E, a partir da primeira fase, eu separei assim, a primeira fase de Brasília Imaginada, onde começamos os estudos, imaginávamos uma coisa outra, não? Mas agora, com a urgência de todas as transformações que passamos no país, eu tenho certeza absoluta que os imaginários, para nós hoje, é de las únicas metodologias que trará essa percepção das diferenças, de los desequilíbrios que temos
en el Distrito Federal, en Brasilia, pero no solo aquí, ¿no? En todo Brasil. Pero aquí puede ser bastante significativo para nosotros. Y finalizo, gracias. Mira, tenemos un montón de cosas para compartir. Yo puedo enviar a todos que quieran. Gracias, Daniela. Gracias por tu esfuerzo primero de hablar en español, ¿no? Mi portuñol, perdona por mi portuñol. No, estuviste perfecta. Muchas ganas de conocer Brasilia, yo no lo conozco. Y ahí también mandaban por el chat que les diste ganas de conocer Brasilia, así que vamos a ir para allá. Y bueno, muchas gracias y qué esperanza, ¿no? Estos estudios que estamos haciendo para poder pensar la ciudad de una manera con mayor calidad, ¿no? Para todos. Exacto. Puedo poner aquí en el chat, tenemos varios enlaces sobre la construcción de la ciudad, las historias, todo eso. Poné lo que quieras en el chat y cada uno lo va tomando. Gracias, Daniela. Bueno, y por último, pero no menos importante, tenemos a Nelson Martínez de la ciudad de La Paz, de Bolivia, que también tenemos el gusto de que nos acompañe hoy. Así que Nelson, cuando quieras. Muy bien, gracias Paula, un placer y un gusto estar invitado a esta mesa. Creo que es un interesante encuentro para poder evaluar lo que se ha hecho en el ámbito de la investigación en imaginarios urbanos en distintas ciudades de América Latina en una primera etapa a principios del 2000. Estamos encarando un nuevo proceso 20 años más tarde, también aprendiendo de lo que ha ocurrido en ese primer momento, ¿no? Que era un momento experimental para entender, comprender las manifestaciones de lo que se vive en la ciudad a partir del punto de vista de los ciudadanos y de la subjetividad que tiene cada cual, y que al unir en una entrevista a profundidad, que es más que un cuestionario, sino un diálogo, así lo hemos aplicado en ese tiempo, podemos identificar aquellos rasgos comunes que constituyen el imaginario colectivo, ¿no? Y en esa perspectiva, cuando desarrollamos la investigación en la ciudad de La Paz, yo tenía una actividad específica en el municipio. En el área de cultura estaba encargado de una unidad que desarrollaba trabajo de investigación sobre culturas urbanas. Entonces, mi experiencia fue directamente con el municipio de La Paz, que conectó la investigación. Por un tiempo, porque después me aparté del municipio, sin embargo, la investigación siguió su curso en otros espacios, en los que pudimos también llevar adelante hasta la publicación del libro que es La Paz Imaginada. Bueno, pero me gustaría hacer referencia a cómo logra existir una incidencia en lo que es una investigación en políticas públicas. La investigación nos ha permitido hacer un levantamiento de información sobre aspectos que por lo general los trabajos estadísticos no registran. Nos hablan de cantidad de habitantes, de situaciones de vida en los barrios, de acceso a los servicios. En cambio, el trabajo de imaginarios urbanos nos acerca a las percepciones ciudadanas. Aquello que la gente siente y percibe del lugar donde vive, pero también cómo se representa. En esa medida, me gustaría compartir con ustedes un fragmento del video La Paz Imaginada, para que podamos de alguna manera acercarnos a esa percepción que tiene la ciudadanía a través de la imagen y el sonido. La fiesta del gran poder se apodera de la ciudad de La Paz. El hecho de bailar en las calles, de tomar las calles, de tomar la plaza, considero que es un acto muy importante de tomar posesión de la plaza. Es decir, aquellas personas que no solamente habitan La Paz, sino que se sienten ciudadanos de esta ciudad. Tomar ciudadanía de esta ciudad también implica, y es una forma muy importante, la del baile.
al presidente nuestro Evo Morales. Le pedimos también al gobierno de Chile también que nos devuelvan nuestro mar. Es hora de que nos devuelvan el mar. Han pasado tantos años y no se ha hecho casi nada por recuperar el mar. Este año pienso que don Evo Morales, Ayma, él es que está promoviendo todo. Lo que nadie ha hecho se está viendo hoy día acá en la Plaza de los Héroes. Bueno, este es un fragmento de La Paz Imaginada, un video realizado específicamente para esta investigación. Y lo que acabamos de ver es esa acción de toma de la ciudad de La Paz a partir de sus habitantes. Y lo remarco ahora porque la pandemia durante todo este periodo del 2020 nos ha apartado esa conexión con la ciudad, esa apropiación que se da con la ciudad. Y es una apropiación que se da en varias dimensiones. Una de ellas, la que más destaca en el video, es el hecho de la fiesta. La ciudad de La Paz, según la investigación, tanto Imaginarios como otras que hemos comparado, de los 365 días que tiene el año, se calcula que hay fiestas de 1.5 fiestas por día. Es decir, es una ciudad, por lo menos antes de la pandemia, donde la fiesta es básicamente un acontecimiento que se da en distintos lugares de la ciudad, pero es un acontecimiento poderoso de acercamiento y de apropiación de la ciudad. Del otro lado están las marchas y la protesta ciudadana, ¿no? La ciudad de La Paz, al ser sede de gobierno, es donde se concentra la demanda de todas las regiones del país para ser escuchadas y tratadas en la sede de gobierno, ¿no? Y claro, eso definitivamente le da otra dimensión a vivir en la ciudad, porque uno tiene que esquivar las manifestaciones o de fiesta o de protesta que se dan en la ciudad. Bueno, cuando la Oficialía de Culturas en su tiempo, en los años 2000, cuando se hizo la investigación, se iniciaba un nuevo gobierno municipal que duró después casi 14 años, ¿no? Hago mención esto porque antes de ello, la desestabilidad en la administración del municipio era gigantesca. La administración cambiaba cada 2 años, un año, las autoridades, y eso generaba definitivamente un desorden en la parte administrativa respecto a la ciudad. Pero en este periodo donde hay una continuidad en cuanto a política pública, es cuando precisamente aparece la investigación de La Paz Imaginada, que va a dar pautas para desarrollar en la política pública un escenario diferente de comprensión de los fenómenos que tienen la ciudad, ¿no es cierto? Y una adaptación a ese calendario que la ciudad de La Paz ha tenido en las últimas décadas respecto a lo festivo, uno de los elementos claves, pero también de esa apropiación de la ciudad. Y es así que cuando se aplica la investigación de imaginarios urbanos nos permite ver varias dimensiones de lo que es el vivir y el sentir a la ciudad. Tiene que ver con la percepción de los colores, de los aromas, de la identificación entre masculino y femenino en las ciudades. Y ese tipo de percepciones ha permitido también que el municipio comprenda que no es solamente el hecho de los fenómenos que tienen un calendario como la ciudad de La Paz en cuanto a sus actividades tradicionales, entre ferias, comercio y fiesta folclórica, sino también para generar un nuevo escenario de reconocimiento de la ciudad. La Paz ha sido en ese tiempo una ciudad que tenía muy poco verde, ¿no? Muy poco contacto con la naturaleza. Prácticamente la ciudad había invadido lo que es una hollada, la ciudad está en una hollada, y esa hollada se ha apropiado, la construcción de las ciudades y de los edificios se ha apropiado del terreno y ha prácticamente expulsado a pequeños espacios lugares de verde, de conexión con la naturaleza. Entonces, al tener esa percepción, el gobierno municipal, además de otros aportes de investigaciones y trabajos que han ido
digamos que enriqueciendo la mirada de quienes toman decisiones en la ciudad, es que se crea lo que es EMA Verde, que es una entidad dentro del municipio, cuya finalidad es generar espacios de territorio verde en la ciudad. Entonces, una recuperación de las plazas y de los parques a través del uso de las plantas ha generado otra percepción de la ciudad mucho más amable, mucho más accesible y de relación afectiva con el ciudadano. Y creo que ese ha sido un buen aspecto importante para entender este relacionamiento entre administrar la ciudad y darle oportunidades al ciudadano de espacios de encuentro, de espacios de conexión con la naturaleza. Tanto así que el alcalde de ese tiempo fue conocido como el alcalde jardinero, porque construía una serie de jardines en diferentes lugares de la ciudad de La Paz, precisamente para dotarle un otro color distinto, porque si uno visita la ciudad de lejos, ve un color ladrillo, porque la mayor parte de los edificios pues están inacabados. Uno se pregunta, ¿por qué están inacabados los edificios? ¿Por qué no ponen fachada? Porque hay disposiciones en la alcaldía que establecían que el pago del impuesto en la ciudad era más alto cuando se terminaba la construcción poniéndole fachada. Entonces la gente, por ahorrar el hecho de pagar un impuesto, mucha gente deja sus edificios con el ladrillo, ¿no? Y no es un ladrillo visto, sino un ladrillo de construcción. Bueno, pero entonces estos elementos que se van aportando a través de la investigación ha permitido que la visión del municipio hacia la cultura sea tratado de manera diferente, ¿no? No solamente generando espacios de contacto que ya existían durante el tiempo atrás, a este periodo, hablamos del 2000 en adelante, sino que además los legitima y los impulsa como un bien cultural. Es el caso de la entrada del Gran Poder que vimos en las imágenes. La entrada del Gran Poder es una manifestación folclórica que en sus inicios tenía un espacio dedicado exclusivamente para esa actividad, la denominada Ciudad de los Indios. La Paz está dividida en dos. En el momento en que se da la colonia, estaba la Ciudad de los Indios y la ciudad de los españoles. Entonces, esta fiesta que se da a principios del siglo XX, estaba focalizada en el barrio de los indios y no entraba al centro de la ciudad, ¿no? Estaba segregada. Con el paso del tiempo, esta fiesta empieza a irrumpir en ese escenario del centro de la ciudad, ¿no? De la modernidad, de la otra ciudad, a tal punto que logra ser apropiada por la ciudad. Aquello que estaba alejado ahora es apropiado. Y en función a esta percepción de la toma de la ciudad a través de ese tipo de manifestaciones, es que se logra impulsar en la UNESCO la nominación de Patrimonio de la Humanidad precisamente a este tipo de expresiones culturales. Tanto la fiesta del Gran Poder, la entrada del Gran Poder, por eso es la entrada, porque es una irrupción en la ciudad en un principio los indígenas de corte aymara, pero es tan poderosa esta fiesta que envuelve y seduce a toda la ciudad. Por lo tanto, ahora ya no hay una división entre lo indígena y lo no indígena, sino que es prácticamente una expresión del común, el colectivo de la ciudad, de quienes habitamos esta ciudad. Hay que entender que la ciudad de La Paz no es solamente habitada por los que nacimos en la ciudad de La Paz, sino es una ciudad que atiende a una migración interna importante de diferentes ciudades, como también del área rural, del área de campesinos, del altiplano, que se asientan en la ciudad de La Paz y el Alto. Una ciudad que ha crecido en paralelo y que se ha dividido políticamente. Uno, al llegar al aeropuerto de La Paz, ve una altiplanicie con una ciudad y en la hollada ve la otra ciudad, ¿no? Que es el Alto y es La Paz. Geográficamente están en un mismo espacio, pero políticamente fueron divididas como ciudades, ¿no? Y hoy se constituye el Alto en la ciudad más joven de Bolivia con una tasa de crecimiento superior a cualquier otra ciudad en América Latina. En 35 años ha logrado
hoy tener más habitantes que la ciudad de La Paz, tiene más de 1,5 millones el Alto, y en La Paz está 1 millón y un poco más. Entonces es una ciudad absolutamente nueva, con una dinámica distinta y que ha tenido y ha gravitado últimamente de manera política en el destino, no solamente de la elección, de las elecciones en cuanto a alcaldes, sino también a nivel nacional, ¿no? El eje fundamental en la política en este momento tiene que ver con lo que pueda pasar entre La Paz y el Alto, porque suman una importante cantidad de votación, pero además una activa participación política. Quiero hacer mención sobre esto porque en el 2003 hubo la famosa guerra del gas, ¿no? Y en esa guerra del gas lo que ocurrió fue, ante una política que no era aceptable, precisamente el presidente de ese momento decidió exportar por Chile el gas boliviano, sabiendo que hay un imaginario muy poderoso entre Bolivia y Chile, sobre todo del lado boliviano, respecto a la pérdida del mar, y eso generó una fractura hasta la expulsión del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada en el 2003, y fue precisamente a razón de las marchas y la protesta y un paro generalizado que se dio en el Alto, que se logra hacer esta fractura del gobierno. Luego entra la sucesión de un vicepresidente que asume el gobierno, pero se da un estado de vacío del poder precisamente por estas manifestaciones. Eso lo menciono por el nivel que tiene, el poder que tiene la expresión de la protesta en la ciudad. No es solamente el hecho de hacerse escuchar las demandas, sino que también tiene el poder de incidencia política en la vida del país, ¿no? Entonces, esos son los niveles de expresión que tiene la ciudad y sus habitantes. Y en ese contexto, el trabajo de imaginarios urbanos nos ha permitido encontrar otro tipo de datos y de información que tienen que ver con este relacionamiento de sus habitantes con el espacio físico y esa apropiación con el espacio físico para que desde los municipios, en este caso el municipio de La Paz, se vayan impulsando políticas públicas relacionadas a la cultura. Ver ya no solamente una simple manifestación, lo que es Gran Poder o Alacita, que es una feria muy importante en la ciudad de La Paz, una feria de las miniaturas, que trasciende la historia de esta ciudad, desde antes digamos que del asentamiento colonial español. Alacita fue una de las expresiones culturales más antiguas y es hasta hoy y vigente porque no ha desaparecido a lo largo del tiempo, como ha ocurrido en otras ciudades de América Latina, ¿no? Donde lo indígena prácticamente ha sido eliminado, borrado de la memoria. En el caso de la ciudad de La Paz ha habido una conversión y una apropiación de las distintas generaciones sobre estos rasgos de lo indígena expresados a través de la artesanía, ¿no? A través de esa representación icónica de la miniatura que significa el mundo de los deseos, ¿no? Y sobrevive en la ciudad de La Paz y se amplifica porque además se exporta junto con la migración boliviana en la Argentina, en Brasil, en España, este tipo de experiencias culturales como la Alacita, y se difunde en otros escenarios, porque en sí lo que lleva es el sentido de la vitalidad. La fiesta es el sentido de la vitalidad, la expresión de estar vivo. Y en el caso de la Alacita es el deseo de poder, de tener algo por lo cual se trabaja. Entonces, es un punto de reflexión hacia el futuro, hablo de proyección más que reflexión, de proyección hacia el futuro, que alienta el sentido de la vida. Esas son, de alguna manera, las formas en las que se ha manifestado la ciudad a través de estas manifestaciones, la feria de venta de miniaturas, que es la Alacita, y la festividad, y ambas se han constituido a través del ejercicio de una política pública en patrimonio reconocido por la UNESCO y por lo tanto valorado y explotado porque significa para la ciudad un importante movimiento de recursos económicos. Paula me presentaba vinculado al ámbito cinematográfico. Es más
económicamente es más rentable estas fiestas y estas expresiones populares que la cinematografía hoy, si hacemos un análisis respecto a industrias culturales, por ejemplo. Entonces, desde el ámbito de la industria cultural, la investigación de los imaginarios urbanos ha permitido cambiar el eje de la mirada de una visión economicista de la ciudad a una visión cultural. Eso es lo que quiero compartir con ustedes. He tratado de mantenerme en el tiempo de los 20 minutos para que podamos interactuar luego con preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, Nelson. Muy interesante todas las presentaciones. Vayan pensando preguntas o comentarios que quieran hacer, que los leemos por el chat. Yo me quedo con una cosa dando vueltas, que es el estudio sobre los imaginarios, cómo nos permite y nos permitirá en esto que estamos encarando y permitió en su momento escuchar otras voces, ¿no? Escuchar otras voces y otras formas. Y en ese escuchar otras voces y otras formas de abordar o de tomar en cuenta esas voces, nos va a permitir, o yo tengo la esperanza de que nos va a permitir poder pensar otras estrategias, ¿no? Y otras acciones. Así que ojalá estos estudios nos den como muchos insumos y mucha información, que sumado a lo estadístico, porque es otra forma de abordar como la información de las ciudades, nos van a permitir este pensar, ¿no? Este pensar de una manera mucho más compleja, como son las ciudades. Digamos, las ciudades no se las puede estudiar desde unas variables determinadas, ni desde las variables económicas, ni desde las variables cantidad de población, género, edades y demás, sino este estudio de las percepciones, ¿no? Así que, bueno, muy contenta de poder escuchar y muy ansiosa por estos estudios que estamos empezando, ¿no? Ahora, y a este nivel, ¿no? Con 45 ciudades, diferentes percepciones, poder comparar, ver qué es lo latino, qué es la latinidad, ¿no? Que siempre nos entusiasma pensar América Latina o el continente americano, por lo menos desde México para abajo, como una unidad, y bueno, ver qué imaginarios tenemos en común y qué imaginarios tenemos diferentes y cómo podemos construir esa latinidad, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. Daniela. Paula, eu tenho uma questão assim, para todos e todas, que aqui em Brasília nós temos algumas necessidades assim empezamos, ¿no?, de Brasília imaginada, pero temos outras perspectivas para a ampliação, ¿no?, de los estudos, como por exemplo as mulheres que são artistas urbanas. Já temos um grupo enorme, super, assim, com muitíssimo interesse em los estudos. Um grupo grande LGBTQIA+, e também os grupos negros, quilombolas e indígenas. Então, é o universo. Eu queria escutar um pouco, não, sobre se alguém aqui, o Nelson, Maurício, Paula, tu também, que lhes parece, não? Se quando incluímos grupos tão específicos em los imaginarios. Es que en realidad, sí, cuando opinión, ¿no? Para conversar, no para dar una conclusión, para nada. No, creo que no es tan fácil así. No hay conclusiones, conversar. Me parece que eso, digamos, lo hace mucho más rico para poder pensar la ciudad, porque en realidad la ciudad no se puede pensar desde una perspectiva sola.
y todas las ciudades más diversas o menos diversas, si puede clasificarse así, tienen esa complejidad, ¿no? Y lo que permite los imaginarios, porque el estudio de los imaginarios, que comparto con quienes no conocen mucho la metodología, hay una primera parte que tiene que ver con un cuestionario, que es esto que decía Nelson, es una entrevista en profundidad, más que un cuestionario para llenar, porque es muy largo, ahí estamos con esa disyuntiva, pero no es solo eso, es a partir de eso es como la base para luego poder profundizar en ciertas cosas que salgan de ahí. Y que incluso, Armando siempre cuenta en los estudios anteriores, que los datos que dejaban aparte porque no cumplían con el 10% habían puesto un porcentaje, ¿no? El 10% de respuestas hacia un indicador en particular, eran datos residuales. Y esos datos residuales se dieron cuenta con el tiempo que eran lo que empezaban a marcar la tendencia que con los años se vieron. Entonces, fíjense qué interesante, ¿no? Un abordaje de imaginarios que permita pensar los imaginarios actuales, cómo se van a imaginar, que por supuesto están influidos porque este estudio también incluye estudios sobre los medios de comunicación, ¿no? Qué cosas se abordan desde los medios de comunicación. Bueno, todos sabemos cómo instalan realidades diferentes en base a agendas determinadas. Así que, bueno, y por otro lado, también se estudia desde archivos visuales. Los archivos visuales son muy significativos para esta metodología. Así que hay una mezcla de técnicas y herramientas y metodologías que lo hacen mucho más rico. Y a esto que decía Daniela, cómo esa diversidad, cómo puede estar representada, y ese es el gran desafío de los estudios, ¿no? Porque si uno hiciera el estudio y lo focalizaría sobre un universo en particular, no sé, mujeres indígenas, ¿no? De Brasilia. Bueno, saldría un imaginario en particular. Entonces, poder pensar esa diversidad y que sea representativo, ¿no? Y que la suma sea mucho más que las partes, ¿no? La suma de las partes. Ese es el gran desafío. Me parece que tenemos que iremos aprendiendo también sobre la práctica, ¿no? Me imagino que la etapa anterior tuvo ciertos resultados o ciertos abordajes que en esto estaremos ahí ejercitando y tendremos que seguir aprendiendo. Eso es lo interesante. ¿Permites parar? Sí, claro. De la idea que nos lanza Daniela, creo que es importante en la dinámica de hacer los estudios sobre los imaginarios urbanos, poder armar una especie de archivos de distintos, digamos, grupos humanos desde donde se proyecta la ciudad. Porque no es lo mismo entender de quien habita en un barrio acomodado de la zona sur en la ciudad de La Paz, o alguien de la ladera, o alguien que viene del campo a la ciudad, ¿no? Y creo que esos registros que podemos ir incorporando en un archivo constante de mirar la ciudad a partir de los ojos de quienes la habitan, nos va a permitir ampliar más allá de proyecciones estadísticas aquella sensación que tienen de la ciudad. Y por lo tanto también va a servir a quienes administran el municipio poder focalizar medidas culturales o acciones específicas para su visibilización, para su manifestación de identidad, y no ser homogenizados como solamente urbanos y todo, sin identidad propia, ¿no es cierto? Eso probablemente sea muy útil como contribución en las investigaciones de imaginarios urbanos para la administración pública de la ciudad. Sí, perfecto, Nelson. Mauricio, y ya me están diciendo que tenemos que cerrar. Okay. Así que Mauricio, lo que quieras.
Sí, sí. Vale, no, una pequeña intervención. Yo creo que la propuesta de focalizar los grupos de estudio es muy interesante. En la frontera hicimos más o menos ese primer ejercicio de trabajar con artistas, con gestores culturales, con urbanistas, y eso da una mirada. Ahora, el imaginario no es individual, pero el imaginario tampoco es plural, es decir, no hay un imaginario de todos, hay más bien pluralidades en los imaginarios. Entonces ahí el estudio de grupos específicos resulta ser muy interesante, siempre y cuando esos grupos compartan el mismo objeto del deseo, digamos, compartan, digamos, tengan un elemento común allí, y es muy interesante focalizarlo, porque no habría un imaginario de todos los habitantes de Brasilia alrededor de, eso sería imposible, ¿cierto? Por eso es más plural que individual, ¿no? Claro, sí, sí, perfecto, Mauricio, eso, como mirar todos el mismo objeto, tal cual, pero sí, sin duda, y en tu estudio también es muy interesante, el objeto sería la frontera, y cómo los artistas, ¿no? O las instituciones artísticas, de un lado y del otro de la frontera, cómo construyen sus imaginarios a partir de sus producciones artísticas, ¿no? Y cómo intervienen en esa construcción de imaginarios de la gente que habita de un lado y del otro de la frontera. Así que sí, muy, muy interesante. Bueno, ahí dejamos varios correos y alguna web. Ahí estamos todos invitados. Ahí estamos todos invitados a Brasilia. Estamos todos invitados a Brasilia, qué lindo. Y nos hacemos el recorrido, ya que estamos por la frontera y después por La Paz, o antes, como querramos. Así que, bueno, muchas gracias, Daniela, Nelson y Mauricio, por haber estado. Y bueno, seguiremos recorriendo este camino de los estudios urbanos. Ahí Mauricio puso que alguien había preguntado dónde conseguir la publicación. Tanto la de Brasilia como la de La Paz están en la página esa que yo puse hace un ratito, de imaginariosurbanos.net. Si no, nos la piden a los mails y se las podemos pasar. Y bueno, Mauricio puso dónde acceder a esa investigación tan interesante sobre la frontera y el muro de Trump, porque así, por lo menos en Argentina o en Buenos Aires, lo llamamos el muro de Trump. Todos los imaginarios que genera el muro de Trump, ¿no? Y las broncas y esas cosas. Bueno, así que gracias, Nelson, gracias, Daniela, gracias, Mauricio, de nuevo, y a todos ustedes por estar y escucharnos. Un placer compartir este momento con ustedes y esperamos que sigamos en contacto. Bueno, gracias. Paula, un abrazo.